Buenas tardes a todos, mi nombre es Marianela Díez, trabajo en la experimental de INTA, de General Villegas. Antes de comenzar con la disertación, quisiera agradecer al comité organizador de la jornada por haberme tenido en cuenta y darme la oportunidad de participar en la misma. En esta oportunidad vamos a hablar sobre uso agronómico de estiércol de feedlot y sus efectos sobre distintos tipos de recursos y la experiencia en el noroeste bonaerense. Charlaremos puntualmente sobre la formación del grupo GAF en el noroeste bonaerense, que es un poco el contexto donde se enmarcan todas las actividades que desarrollamos respecto a esta temática, objetivos y acciones, el contexto actual, implicancias del uso agronómico, alternativas de estiércol, estrategias de evaluación del uso agronómico y algunas consideraciones finales. Un poco para comentarles qué nos convocó digamos, a poner esfuerzo en nuestras líneas de investigación de este tema. El sector tenía una amplia preocupación por falta de información científica y tecnológica para lo que es el manejo, la valorización y la utilización de los residuos o recursos que se estaban generando en este tipo de sistemas, como los purines y los sólidos. A nivel provincial, las reglamentaciones no consideraban diferencias edáficas y ambientales en los sitios, y puntualmente la preocupación del sector era saber si la actividad en sí misma estaba generando algún punto de contaminación en el sitio. Y qué alternativas, en caso de que estuviesen contaminando, qué alternativas de mitigación existían. Así se formó el grupo GAF en el 2016, integrado por instituciones público-privado. En este caso estamos como institución pública participando a través de INTA, INTA Anguil, INTA Villegas, formando parte del grupo, y en lo que es instituciones privadas tenemos a las empresas ganaderas, que son nuestros sitios de estudio, asesores privados en temas específicos, y la región del CREA Oeste Arenoso. Estas instituciones están en constante integración e interacción, y uno de los puntos de la potencialidad de este grupo es el enfoque interdisciplinario, dado que en ambas instituciones hay profesionales que se desarrollan en distintas áreas temáticas. Como objetivo principal el GAF, como objetivo principal persigue caracterizar, evaluar y cuantificar la problemática ambiental en los feedlots del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Ese sería nuestra área de estudio, el noroeste de Buenos Aires, de la provincia, y los 8 sitios ubicados en el norte, en el centro y en el sur de la provincia. Una de las características que tiene también este grupo es que integra una diversidad de condiciones de suelo, desde a pludoles tapto-árgico en el norte de la provincia de Buenos Aires, como a pludoles énticos y típicos más al sur. Y además presenta un rango de carga animal que va desde los 450 a 12.000 cabezas por año. Las acciones principales que tiene el grupo es generar información, discutir y analizar en grupo esa información, y comunicarlo y transferirla al sector. Generamos información referida al uso agronómico de estiércol, tenemos una red de freatímetros, estudiamos la infiltración y la dinámica de nutrientes en corrales, y el proceso de compostaje como alternativa del tratamiento. Realizamos experimentación adaptativa, es decir, en cada sitio, con la tecnología que tiene el productor, adaptamos nuestras líneas de investigación a eso. Puntualmente, bueno, en esta presentación nos vamos a desarrollar el tema del uso agronómico, pero también está bueno que conozcan que hay otras líneas que se vienen desarrollando en el grupo. El contexto actual: en el 2019, especialistas de INTA presentaron un documento donde estudiaron distintas características de suelo y distintas propiedades de suelo, como es la materia orgánica, y vieron que desde el 2011 al 2018 estamos con caídas del 30 al 50% de la materia orgánica respecto a suelos prístinos o vírgenes según la zona.
Y a su vez, otra de las variables que determinaron y que estudiaron fue el contenido de fósforo Bray, también cómo fue variando desde el 2011 al 2018, y evidenciaron niveles de fósforo Bray críticos, limitantes para la producción de los cultivos en algunas zonas. Además, especialistas de INTA también determinaron que hay una fuerte extracción de nutrientes por lo que es la cosecha mecánica del forraje en este tipo de sistemas, y hay una menor reposición y una mayor concentración de esos nutrientes en algunas zonas. En el caso de los tambos, en la sala de ordeña y en la sala de corrales de espera de ordeña, y en el caso de los feedlot, en los corrales. Entonces, ¿cuál es el desafío de los sistemas ganaderos intensivos actuales? Por un lado, gestionar in situ esos subproductos que se generan en esos sistemas, como lo son los purines y los estiércoles, para lograr sistemas más sustentables, incrementando la productividad de los cultivos por su valor como fertilizante o enmienda, y mejorando condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. Y además, al evitar esa concentración puntual en algún sector del sitio, reducir el riesgo de contaminación, garantizando un destino final controlado, seguro y con valor agregado. Ya no se habla de residuo, sino de recurso. Ya no se habla de residuo como un residuo que el productor debe desechar del predio, sino como se habla de un recurso con una potencialidad para incrementar la productividad de los cultivos y mejorar algunas propiedades del suelo. Ya no se habla de fertilizante, sino ya hablamos de enmienda. Fertilizante como producto principal, que la única función que cumple es la de suministrar nutrientes a la planta, nutrientes esenciales, sino ya pasamos a hablar de enmienda como un mejorador de la fertilidad de los suelos. Y ya no hablamos de residuo crudo o de producto crudo, sino de un producto tratado con una menor potencialidad de contaminación. La planificación del uso agronómico consta de varias etapas. Por un lado, la caracterización del estiércol. Por otro lado, se tiene en cuenta el requerimiento nutricional del cultivo, la oferta de nutrientes del suelo y la regulación del equipo para ajustar la dosis correspondiente que yo deseo aplicar. Esas son algunas fotitos donde nos muestran cada una de las etapas. Esto es clave y el muestreo es fundamental. En estas fotos, a la derecha, en la foto superior, digamos, tenemos unas pilas estáticas que no han sido removidas, sino que están en la cabecera del lote, próximos a ser aplicado todo este material, y pilas dinámicas que sí han sufrido algún tipo de remoción. En líneas generales, lo que se recomienda es mínimo de 10 muestras de 1 kilo por cada 5 metros lineales. Las muestras deben extraerse aproximadamente a 50 centímetros desde la superficie de la pila hacia el centro, es decir, evitar la parte exterior de la pila porque tiene una condición distinta de humedad y de materia seca respecto al centro de la pila. Por lo tanto, eso debemos evitar y penetrar el calador unos 50 centímetros. En lo posible usar calador de acero, pero si no se cuenta con eso, se puede usar una pala directamente. Cada muestra extraída, colocarla en un balde, mezclar toda esa cantidad de muestras, hacer un cuarteo de la muestra, como se realiza para muestras de suelo, y rotularla y cerrarla en una bolsa herméticamente y refrigerarla previo al envío al laboratorio. ¿Qué se puede determinar? Hay muchas determinaciones que podemos pedir en el laboratorio. Las que están marcadas en rojo, que se muestran acá, es lo que nosotros consideramos un análisis básico de calidad química y nutricional, como es la materia seca, el pH, la conductividad eléctrica, el carbono orgánico total, nitrógeno total y fósforo total. Y si queremos un análisis más integral, podemos pedir los cationes, la SIC y las bases, como es azufre, calcio, potasio, sodio y magnesio. Esta es una fuente de información que se generó en el GAF, donde se muestran el análisis de calidad de 30 muestras de estiércol, con distinto procesamiento, los valores promedios y los mínimos y máximos, de porcentaje de materia seca, pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno total y fósforo total.
Y lo que queremos resaltar en este cuadro es que hay una gran variabilidad de cada una de las variables que se determinan. Si ustedes ven los valores mínimos y máximos, es un rango muy amplio. Y esto tiene que ver más que nada con el manejo. El manejo diferencial y el manejo específico en cada sitio hace que tengamos esta variabilidad de condiciones, de características químicas y nutricionales de este tipo de estiércol. Por ejemplo, tomando como base los valores de nitrógeno total y de fósforo total, el valor promedio, 0,76, con un mínimo y un máximo de 0,26 y 2,3, en un kilo de compost podemos tener 7,6 gramos de nitrógeno, pero también podemos tener 2,6 o 23 gramos. Lo mismo pasa con el fósforo, podemos tener 4,5 gramos por kilo de compost, pero también podemos tener 1,6 o 9,1. Y eso se condice con la bibliografía, que también nos muestra un amplio rango de variabilidad respecto a estos nutrientes esenciales para la planta. El nitrógeno es uno de los nutrientes que más transformaciones y pérdidas ocurren desde la generación hacia su aplicación. Por lo tanto, es un nutriente que debemos tener mínimo cuidado y debemos garantizar las mínimas pérdidas de ese nutriente. Por otro lado, a un mismo nivel de contenido de nitrógeno total, si el estiércol es incorporado, podemos llegar a tener una mayor disponibilidad de nitrógeno al primer año, respecto de si el nitrógeno es dejado en superficie. Además, el nitrógeno en su mayor parte está formado por una fracción orgánica que está menos disponible para la planta, que necesita ser mineralizado para que la planta lo pueda aprovechar. Y esto lo muestra bien este cuadro, donde vemos que la disponibilidad de nitrógeno total al primer año es de un 40% para estiércol fresco y un 20% para estiércol compostado. Y lo mismo, hay una fracción residual para el segundo año. Es decir que del nitrógeno total que tenemos, que nos informa el laboratorio, el primer año de aplicado a ese estiércol vamos a tener entre un 30 y un 40% de nitrógeno disponible. El resto va a ir estando disponible a medida que pasan los años. Queda una fracción residual, como lo muestra este diagrama, donde va a estar disponible, digamos, en los años subsiguientes. El fósforo, en cambio, la mayor parte está formada por una fracción inorgánica, lo cual me genera una rápida disponibilidad de ese nutriente para la planta. En este cuadro lo que se muestra es la proporción de fósforo inorgánico respecto al fósforo total, y vemos que tanto para estiércol fresco como compostado tenemos más entre un 75 y 85% de ese fósforo disponible el primer año de aplicación. Por lo tanto, bueno, tenemos una disponibilidad del 85 al 90%, y en realidad ese contenido de fósforo no varía demasiado entre un estiércol fresco y un compostado. En promedio tenemos entre un 85 y un 73%. Ahora bien, si este fósforo está disponible en un 90%, entre un 85 y 90%, lo que tenemos que tener cuidado es con el fósforo disponible en el suelo al momento de la aplicación, o sea, testear esa concentración de P, y vemos que si tenemos una concentración baja es esperable un incremento en el rendimiento de los cultivos, y si tenemos una concentración de fósforo en el suelo excesiva, tenemos que tener cuidado porque podemos llegar a tener un mayor riesgo de que ese fósforo pueda ser escurrido y se acumule y, digamos, y genera algún tipo de contaminación en algún cuerpo de agua superficial. Por lo tanto, los criterios de fertilización de este tipo de estiércol conviene basarlos en función al contenido de fósforo. Ahora bien, según sea el manejo, si estamos en presencia de un estiércol fresco, un estiércol compostado o un estiércol simplemente apilado y estabilizado, tenemos algunos valores de humedad y de nutrientes que van modificándose. A medida que uno va manipulando el estiércol, vemos que las concentraciones de humedad van disminuyendo, es decir, se va aumentando el porcentaje de materia seca de toda esa masa, y además
las fracciones de nitrógeno también se van disminuyendo porque a medida que uno va manipulando todo ese estiércol, se van perdiendo fracciones de nitrógeno. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué alternativas tenemos? Todo comienza en la generación en los corrales. Vemos en esta foto donde se muestra bien que hay una mayor concentración de estiércol cercano al comedero, y en el resto del corral la distribución del estiércol es más irregular. En esta foto se muestra bien, donde tenemos una amplia concentración de este estiércol en la zona de los comederos y disminuye hacia el fondo de los corrales. Luego el barrido de corrales para la extracción de todo ese material, y podemos tener dos tipos de estiércol. El estiércol fresco o apilado, que son esas pilas estáticas que les comenté anteriormente, donde la humedad de esa pila es variable, la composición es variable y el tamaño de partículas también es variable. O podemos tener, ese sería nuestro manejo tradicional o pasivo, es lo que hace normalmente la mayoría de los productores acá en la zona. O podemos tener un estiércol pretratado o compostado, cuyo proceso de compostaje consiste en una biodegradación de una mezcla de sustratos orgánicos realizado por una comunidad de microorganismos en condiciones aeróbicas. Este tipo de tratamiento implica la adopción de maquinarias como esta que vemos acá, que es un removedor de estiércol, que lo que hace es airear toda esa pila. Se necesita de mano de obra, tiene otras ventajas y desventajas respecto a un estiércol fresco, y es un manejo más tecnológico y dinámico. Luego le sigue la aplicación al lote y el monitoreo de algunas propiedades del suelo, ya sea propiedades químicas, físicas y biológicas. ¿Cuál es la estrategia que utilizamos para hacer este tipo de evaluaciones? Tenemos ensayos en distintos sitios del noroeste de Buenos Aires, como se ven ahí en el mapa, y lo que hacemos es hemos probado varias opciones, aplicar dosis de estiércol fresco con distinto procesamiento. Comenzamos con un estiércol fresco, pero hoy por hoy, como los productores, la mayoría está adoptando el tema del tratamiento del compostaje, estamos utilizando ese tipo de estiércol procesado. Hemos aplicado de manera anticipada 45 o 60 días previo a la siembra o a la siembra de los cultivos, en escalas de parcela y lote, en cultivos de maíz, soja, trigo y cebada. Perdón. Hemos evaluado indicadores químicos, físicos y microbiológicos de suelo, y hemos medido el rendimiento de biomasa y de granos de cultivos. Esto comenzó, nuestra primera experiencia en el año 2016, utilizando distintas dosis de estiércol fresco. Utilizamos 10 toneladas, 20 y 40 toneladas de estiércol fresco. Estos fueron los aportes de nitrógeno y de fósforo, y este fue el rendimiento y la respuesta en biomasa y grano del maíz. Todo fue a escala de parcela, aplicamos estas dosis a la siembra y no vimos ninguna diferencia respecto a los distintos tratamientos. Produjeron 28 toneladas de biomasa, de forraje, y 13 toneladas de grano. En el 2017 comenzamos a utilizar estiércol compostado, también a escala de parcela, aplicándolo de manera anticipada en el otoño y evaluándolo en una secuencia cebada-maíz, aplicando dosis de 10 y 20 toneladas, combinadas con una dosis de fertilizante mineral, 80 kilos de N en forma de urea. En el 2019 en las mismas parcelas se volvió a aplicar a la siembra las mismas dosis, pero ahora combinadas con 4 dosis de nitrógeno, 0, 60, 120 y 180, en un cultivo de maíz tardío. En el 2020-2021 lo que evaluamos fue el efecto residual en un cultivo de soja sin aplicar estiércol, y este año, hace muy poquito, aplicamos en las mismas parcelas 10 y 20 toneladas, y también se van a combinar con 4 dosis de nitrógeno en un maíz temprano. Esto es la respuesta en producción de biomasa de forraje en el año 2017 para la secuencia cebada-maíz. Vimos que en la cebada el rendimiento de biomasa fue el mismo en todos los tratamientos, y en el maíz ya se vio una diferencia entre tratamientos a favor de las parcelas que habían recibido compost y a favor de las parcelas que habían recibido además 80 kilos de nitrógeno en forma de urea, como fertilizante mineral.
Y en el 2019-2020 también se vio una respuesta y a su vez una mayor respuesta en biomasa en maíz respecto de los tratamientos que recibieron compost y respecto de los tratamientos que recibieron distintas dosis de fertilizante mineral. En soja se vio un efecto residual, es decir, se vio un incremento del 25% en el rendimiento cuando comparamos la dosis de 20 toneladas de compost respecto a la dosis de 10 y de 0, sin compost. En las propiedades químicas del suelo generalmente caracterizamos inicialmente el sitio, previo a la aplicación del estiércol, y después, luego de la cosecha del cultivo, analizamos distintas propiedades del suelo. Esto fue en el 2016, cuando utilizamos un estiércol fresco y evaluamos a los 165 días desde la aplicación en un muestreo estratificado de 0,10 y 10,20, y vimos que la principal respuesta fue en el contenido de fósforo Bray, incrementando en un 130% la dosis máxima de 40 respecto a la dosis testigo. Y a su vez hubo un efecto también de otras propiedades que no fueron a niveles alarmantes, pero sí hubo un incremento del sodio y del porcentaje de sodio intercambiable, lo cual es una variable a tener en cuenta para monitorear cuando se utilizan dosis muy elevadas. En lo que es 2017 y 2018, cuando utilizamos estiércol compostado, vimos que la principal respuesta fue también en el contenido de fósforo extractable, incrementando en el 2017 un 77% el contenido de P respecto a la dosis máxima, respecto a la dosis testigo, sin compost, y un 186% se incrementó cuando se comparó la dosis de 20 respecto a la dosis 0. El resto de las propiedades no sufrieron ningún incremento y no se diferenciaron entre sí. También evaluamos propiedades físicas del suelo, como lo que es dureza e infiltración, pero sin ningún efecto de las propiedades de las parcelas de compost respecto a las parcelas testigo. A escala de lote, ya a escala de a niveles de parcelas mucho más grandes, de 200 metros de largo y por 25 metros de ancho, se cosechan ya con monitor de rendimiento. Evaluamos también distintas dosis de estiércol compostado, 10, 20 y 40 toneladas con 4 repeticiones en una rotación trigo-soja. Vimos que el primer año, cuando se aplicó en el trigo, no tuvimos respuesta en trigo. El rendimiento de trigo, el rendimiento de grano de trigo fue igual en todos los tratamientos, y también después vimos el efecto en soja, pero no tenemos el monitor analizado, pero también vamos a tener esos datos. Y lo que vimos que a la cosecha del trigo, en los primeros 20 centímetros, hubo también un incremento interesante, más de 22,4 ppm en las parcelas de 40 toneladas de estiércol respecto a la dosis 0 sin estiércol compostado. También estamos analizando propiedades biológicas de suelo en este ensayo, como lo que es respiración microbiana, donde pudimos detectar que la mayor dosis tendría una tendencia a tener una mayor comunidad microbiana respecto a los demás tratamientos, y el NAN, que es el nitrógeno anaeróbico, que es un indicador del potencial de mineralización, vemos una tendencia a que la mayor dosis tenga un menor potencial de mineralización, y creemos que tiene que ver con el mayor aporte de nitrógeno de esa dosis y una mayor disponibilidad de ese nitrógeno. Por eso disminuye el potencial de mineralización. Consideraciones finales, y ya finalizando con la presentación, vemos como una oportunidad de estos sistemas de integrar la ganadería con la agricultura, favoreciendo el modelo de economía circular. Sabemos que el estiércol tiene múltiples usos y beneficios. Podemos desarrollar energía, biofertilizante o un producto comercial con valor agregado como es el compost. Debemos ser cuidadosos en la gestión del estiércol para minimizar las pérdidas de nitrógeno principalmente. El compostaje puede ser una opción para fomentar la exportación de nutrientes, permitiendo múltiples usos.
La combinación con fuentes minerales permite una mejor sincronización y liberación de nutrientes. Esto se vio en todas las parcelas donde, además de aplicar compost, se aplicaron fuentes minerales y se vio que en esas parcelas esa combinación generaba una mejor sincronización y liberación de nutrientes, incrementando la producción de biomasa y de grano. Y considerar el estiércol como una enmienda porque tiene una potencialidad para recuperar suelos marginales por el aporte de materia orgánica a los suelos, que eso se ve con el pasar de los tiempos, es como, no es un efecto en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, y es lo que estamos estudiando. Y para eso debemos priorizar ensayos de larga duración con dosis frecuente y monitorear estas propiedades de suelo. Bueno, eso es todo, muchas gracias y quedo a la espera de cualquier duda o cualquier pregunta que me quiera realizar la audiencia.